acerca de las festividades en el país, una adivinanza sobre las festividades. Voy a hacer varias preguntas para darles algunas pistas y al final les voy a preguntar a ver si saben a qué me refiero. ¿Cuál es la festividad donde muy poca gente cambia su rutina? Los que trabajan siguen trabajando y los que descansan siguen descansando. ¿Cuál es la festividad que no ocupa los primeros lugares comerciales? No es como el Día de las Madres, ni la Navidad, ni como el 15 de septiembre. ¿Cuál es la festividad donde las llamadas telefónicas incrementan ligeramente y los mensajes de texto que incrementan solo incluyen 2 palabras? ¿Saben? ¿Cuál es la festividad cuando las tiendas no se llenan, no hay fila para pagar, la ropa y los zapatos siguen bien acomodados, prácticamente sin cambios? ¿Cuál es la festividad donde ni las cajas, ni los globos, ni el papel rojo se agota? ¿Cuál es la festividad donde los restaurantes no se llenan y las personas prefieren, si acaso, comer algo de carne y si no, no importa? ¿Cuál es la festividad cuando no se gastan 800 millones en arreglos y ramos de flores, ni se siembran 50 millones de rosas como el Día de la Madre? ¿Ya van sabiendo? ¿Cuál es la festividad donde hay un regalo favorito, especial, que si le preguntas a la persona qué es lo que quiere de regalo, te va a decir solo una cosa: déjame cambiarle la televisión las veces que yo quiera? ¿Saben cuál es? ¿Qué día es? El Día del Padre. El Día del Padre. Ser padre es una tarea muy importante dentro del desarrollo de la familia, es una enorme bendición. La importancia en el hogar es fundamental, en la vida de los hijos es base del buen desarrollo en nuestro país. De los 28 millones de hogares que existen, solo 58% tiene un padre. Parece que gran parte de la sociedad ha creído que una familia puede formarse y desarrollarse sin la figura paterna. Hoy es un día particularmente especial, ya dije qué clase de especial es. Y cuando preguntan, bueno, ¿y cuáles son los mensajes de texto de 2 palabras simples? Felicidades, pa. Es todo. Cuando volteamos a ver el diseño de Dios, escuchen, vemos lo contrario. Cuando vemos el modelo de Dios para la familia, vemos lo contrario. Dios ha diseñado a la familia teniendo a un padre como cabeza, guía, líder, proveedor, protector, como un hombre que guía a su familia en los propósitos de Dios. La función de padre, desde la perspectiva bíblica, es una función sumamente importante, fundamental, necesaria dentro del hogar. La función de padre no es un invento de la sociedad, no es parte de simplemente la cultura, es parte del diseño de Dios a través de su palabra. Tan importante, tan relevante, que piensen un momento en esto. Dios lo tomó, esta función, este papel, lo tomó para sí mismo y reflejar ante todos nosotros su relación con su Hijo y decir que Él es un Padre. Dios es un Padre. Ahora, la pregunta aquí es ¿cómo ser un padre conforme a Dios? ¿Cómo ser un padre conforme a Dios? Creo que para todos los papás hoy se les puede celebrar, se les puede dar un abrazo. Por favor, déjenles el control de la televisión si quieren hacer un buen regalo. Pero la pregunta es ¿cómo ser un padre conforme a Dios? ¿Qué actitudes como padres debemos evitar y qué actitudes debemos imitar acerca de nuestro Padre Celestial? Para ser un padre conforme a Dios, tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a la Biblia.
Y allá en la palabra Dios nos ha dado modelos, ejemplos, que nos pueden ayudar a entender cuál es nuestro papel como padres. En este sermón vamos a estudiar un poco acerca de esto. La función de padre es definitivamente una tarea de todos los días del año. Todos los días es el día del padre, en el sentido en que todos los días el papá debe ser considerado y debe también desarrollar su papel dentro de la familia. Pero de manera particular hoy, a manera tal vez de regalo, vamos a meditar en lo que dice Dios en su palabra, y lo vamos a hacer viendo la vida de uno de los hombres de mayor relevancia en la historia bíblica, la vida del rey David. David fue un hombre de gran relevancia en toda la Biblia. Ustedes han escuchado acerca de él. No solamente fue rey de Israel, fue un gran salmista, fue un hombre guerrero, fue un hombre registrado en las Escrituras que dejó un enorme legado para toda la humanidad, pero particularmente para nosotros como padres. Él fue el hombre que escribió alrededor de 73 salmos de todos los 150 que tenemos ahí, casi la mitad. Fue también un gran guerrero porque él logró dominar a todas las naciones que estaban alrededor de Israel en su tiempo. Fue un excelente rey que usó las Escrituras y dio un realce importante a la adoración dentro del pueblo judío. Entonces tenemos ante nosotros un gran hombre, pero aquí viene la pregunta: ¿cómo desempeñó su función como padre? Debo decirles lo siguiente: David tuvo varias esposas y muchos hijos, y esto es algo que no debemos imitar en la parte de varias esposas. En Primera de Crónicas 3 enlista 20 hijos, 20 hijos. Así es que él tuvo muchas oportunidades para actuar como un padre. Además tuvo otro hijo más adoptivo, por si fueran pocos, 20, para los que tienen 2 o 3, miren. Bueno, en realidad David tuvo 2 etapas como padre. David tuvo una etapa difícil, no muy buena en sus inicios, y David tuvo una segunda etapa siendo un padre fiel, un excelente padre. Vamos a ver brevemente estas 2 etapas en la vida de David, y al estudiar este pasaje nos vamos a dar una idea de cómo es que cada uno de nosotros como padres debemos desarrollar nuestro papel hacia nuestros hijos. Y lo vamos a hacer estudiando a partir de la capítulo 13 del segundo libro de Samuel. Capítulo 13 del segundo libro de Samuel. En este capítulo se nos presenta una historia que tiene que ver mucho con David en su papel de padre. Y lo que vamos a hacer en este capítulo es entrar un poco a los asuntos de familia. Un padre se puede notar en cuanto a su madurez, en cuanto a su desempeño, particularmente cuando está en casa, cuando está con sus hijos, cuando desempeña el papel dentro de su familia. En 2 de Samuel, capítulo 13, David está ante una situación muy complicada. Estas son las primeras experiencias como padre. En realidad no fueron muy exitosas. Ahí en el capítulo 13 su primer hijo fue Amnón, y Amnón, según este capítulo, se enamoró de su media hermana Tamar y terminó cometiendo violación contra ella. Este fue un pecado de consecuencias terribles que afectó a Tamar y a toda la familia. El castigo de la ley dictaba a quienes cometían este tipo de pecados que tal persona debía ser muerta. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 13. Nos presenta ahí entonces a Amnón. Dice: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, ella virgen. Le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab,
hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me los descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey: yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo: ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén, la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba, y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Aquí está la situación. Esta es una situación familiar terrible, una situación de gran vergüenza, de gran humillación. Esto terminó, como decían hace un rato, en el versículo 14, cuando nos dice que la forzó y se acostó con ella. Esto trajo una situación tremenda. Este capítulo 13 nos coloca ante una situación familiar. Es como una situación en casa. Por supuesto que esta es una situación especial, particularmente grave, pero es como una situación en casa, con los hijos. Cuando hay ciertas envidias o conflictos, cuando hay peleas. Aquí se presenta la situación y David tenía que entrar ahí. En Levítico 20:17 nos dice: si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. El castigo era la muerte. ¿Qué debía hacer David cuando se enteró de este pecado? Sería algo muy difícil llevar a su propio hijo a la muerte, aplicar la pena de muerte al que era de su propia sangre. No vivimos bajo la ley civil del Antiguo Testamento, pero la Biblia reitera una y otra vez la responsabilidad que como padres tenemos para con nuestros hijos. Antes de entrar a ver qué es lo que sucede con David, pensemos un momento en lo que sucede regularmente cuando hay un conflicto entre los hijos. Instruir a los hijos es algo realmente difícil. Resolver las situaciones entre nuestros hijos es algo complicado. ¿Cómo responderías tú a una situación similar para con tus hijos? Definitivamente, repito, esto nos parece radical. También nos parece radical el hecho de llevar a la muerte a Amnón, pero esto es lo que prescribía la ley. ¿Cuál fue la respuesta de David? Vean por favor ahí en este capítulo, en el versículo 21. Desde el versículo 20, observen por favor ahí. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Aquí entra en escena el hermano de ella, Absalón, el hermano directo, para ver qué es lo que había sucedido. Noten la reacción entonces de David en el versículo 21. Aquí está el papá. Y luego que el rey David oyó todo esto, ¿qué? Se enojó mucho. Esta es la respuesta común. No es extraño, pasa a todos los padres. Una travesura del hijo, un berrinche de la hija, una mala actitud del joven y surge el enojo. Pensamos inmediatamente cómo llevarlos a juicio, cómo hacer que paguen, cómo aplicar disciplina,
¿Qué medidas tomar? ¿Qué sucede? Pasan unos minutos. Tal vez aquí es donde la mamá le dice, le voy a decir a tu papá, esto se va a enterar él. Y cuando la noticia llega con el papá, la respuesta clásica, cuando llegue a la casa lo arreglamos. Entonces, pasan los minutos, el cansancio después de un día de trabajo está sobre tus hombros, llegas a la casa, solamente quieres una cosa, ese sillón reclinable que es tu mejor amigo, quieres tomar el control de la televisión, quieres ver tu partido favorito, no quieres más, pero entonces viene el recuerdo de aquello que tienes que tratar. ¿Dónde está el enojo expresado por teléfono? Ha desaparecido. Bueno, después lo tratamos, después lo vemos. Ya no estamos enojados, ya no hacemos nada, se olvida de la situación. Es importante aquí comentar algo para todos nosotros, particularmente para los padres. La disciplina no solamente se aplica a hijos pequeños, también se aplica a hijos jóvenes, hijos mayores, pero la disciplina no siempre tiene que ser con una vara. La disciplina, como la palabra significa, tiene que ver con la instrucción para corregir. En ocasiones la disciplina tendrá que involucrar esa vara que tanto temen los pequeños, pero hay una edad en la cual la disciplina cambia y se transforma en otro tipo de disciplina, instructiva, correctiva, pero diferente. Lo que es importante que veamos aquí es que el principio de Dios para los hijos es que ellos sean siempre disciplinados, o mejor dicho, instruidos y corregidos por los padres. Vean por favor conmigo en Proverbios 23, 22, cuando nos presenta el proverbio a unos hijos y a unos padres que ya han crecido, que ya han madurado. Proverbios 23, 22 dice ahí, oye a tu padre, aquel que te engendró. Parece que muestra ya, aquel, ¿no? Hace tiempo, aquel que te engendró, óyelo. Y cuando tu madre envejeciere, ¿qué? No la menosprecies. Nos presenta aquí la fotografía de unos padres ya mayores, tal vez ancianos, y unos hijos que regularmente ya han crecido, y Dios presenta el modelo de cómo funcionan las cosas en ese hogar. ¿Y cómo funcionan? Funcionan con hijos hablando con padres hablando a los hijos, y con hijos que escuchando a los padres. Ya en ocasiones los padres envejecen y los hijos siguen también siendo instruidos por los padres, pero de esta manera. La Biblia nos presenta a los hijos en dos etapas o en dos condiciones civiles, muy importante. Nos presenta a los hijos en una primera condición que es de soltería. Es decir, cuando los hijos no se han casado, regularmente siguen en casa desde que nacen hasta cuando por fin logras que salgan a casarse. Que esto no lo escuchen las mamás, por favor. Por ahí de los 25, 28 años, algunos se atreven a los 30, 40, 45 años. Ahí, esa es la primera etapa. Hay una segunda etapa, cuando los hijos se casan. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se cortará el cordón umbilical y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si no han escuchado esa versión, luego pregúntenme cuál es. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y los hijos dejan la dependencia de la casa paterna, mas no cierran sus oídos a los padres. Entonces, quiero que noten cómo en el modelo de Dios, los padres siempre tienen una participación en la vida de los hijos. Hay una responsabilidad bíblica que nunca termina, cambia, varía en su intensidad, pero nunca cambia. Regresamos al capítulo 3 con David, y ¿qué es lo que estamos viendo aquí?
Bueno, David no trató la situación como padre, no trató la situación bíblicamente, y esto ocasionó otro problema. Vean por favor en el versículo 24, vino Absalón al rey y dijo, he aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, escuchen, vean esto, padres, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo lo he mandado. Esforzaos pues, y sed valientes. ¿Se dan cuenta? Una situación no tratada por el papá en la familia, en los hijos, que trajo un conflicto mayor. Trajo una venganza, en este caso de Absalón, hacia su medio hermano Amnón. Cuando no tratamos las situaciones correctamente, trae más problemas. Cuando no nos involucramos, cuando no tratamos en oración y con nuestra presencia las situaciones del día a día con nuestros hijos, en casa, en los conflictos, en los berrinches, en la falta de respeto a sus autoridades, a la mamá, cuando no tratamos las situaciones que estamos viendo que Dios nos deja ver en la vida de nuestros hijos, esto se va a complicar. ¿Qué hacemos en un caso así? ¿Declaramos por fe que nada va a pasar? ¿Decretamos que el problema va a desaparecer? No. Aquí se requería el involucramiento. Se requería a un padre hablando a sus hijos. Ahora, nosotros somos padres imperfectos. Somos padres que corregimos imperfectamente, que hablamos imperfectamente, carentes de sabiduría, limitados. Somos padres que en ocasiones vemos nuestra propia incapacidad, insuficiencia, y somos como cuando en temas de paternidad, somos como de las primeras veces que nos subimos a un automóvil para comenzar a manejarlo. Bueno, ¿y cómo se hace esto? Algunos de ustedes me han expresado tal vez esto, decir, oye, pero ¿dónde tienen los chicos el botón de apagado? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo se cría? En realidad, somos padres imperfectos, algunos más, otros menos. Aquí es donde podemos recordar que todos nosotros tenemos a un Padre espiritual que es perfecto. Y ese Padre espiritual perfecto nos ha llamado a orar, a pedir sabiduría. Vean lo que dice, por favor, Santiago 1, para recordarlo, mientras nuestros hermanos servidores nos ayudan. No sé si estamos bien con el ventilador o solo para ser precavidos. Santiago, capítulo 1, primer capítulo de Santiago. Ustedes recuerdan este capítulo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. Lo primero que hacen las situaciones dentro de tu familia como padre son ponerte a orar. Dios tiene el propósito de que al venir esas situaciones en casa con tus hijos, te pongas a orar, a pedirle sabiduría a Dios, antes de que vayas a consultar manuales de paternidad,
antes de que le preguntes a ver qué hace con tus hijos, antes de que estés pensando, a ver, ¿a dónde mando de vacaciones a mis hijos unos 2 o 3 años para que no estén peleando? Antes de eso, ponte a orar. Te pones a orar y le pides a Dios, Padre, dame sabiduría. Ahora, recuerda, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David? ¿Lo recuerdas? Versículo 21. ¿Qué hizo? Se enojó. Se enojó. Simplemente se enojó. David no atendió la situación y el resultado fue trágico. Ahora quiero que veamos la situación desde la óptica de Dios. Piénsalo desde esta manera. Viene una situación, un conflicto en casa. David como papá tiene que entrar a tratar la situación. Él no la trata. Absalón toma venganza y mata a su medio hermano. En otras palabras, David no trata la situación, otro hombre la trata y Dios determina quitarle la vida al hijo. Amnón perdió la vida a causa de una venganza. Probablemente por la ley y para ese tiempo, repito, exclusivamente para ese tiempo, tal vez iba a perder la vida a causa de haber mancillado a su media hermana. Pero esto, si hubiera sucedido, no hubiera sido por mano de Absalón. No hubiera traído este rompimiento, este rencor en sus corazones. No hubiera traído toda una serie de acontecimientos que más adelante ustedes pueden leer y que trajo la ruptura de toda la familia, venganza y una enemistad por años entre David y Absalón. Entonces, ¿cuál es el principio? Involúcrate aquí, involúcrate en las situaciones de tus hijos. Quiero que vean una ilustración de esto. Vayan por favor al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Allá tenemos otro caso con Elí, el sacerdote Elí. En primero de Samuel, capítulo 3, hay una revelación importante. Vayan al capítulo 2 antes de que entren al 3, por favor. En el capítulo 2 nos dice en el versículo 12 que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. En otras palabras, en lugar de que dieran lo mejor del sacrificio para Jehová, estos jóvenes tomaban primero lo mejor de la carne para sí y el resto para el sacrificio a Jehová. Y esto era un terrible pecado. Esto trajo el que Dios le mostrara a Elí, el padre, lo que estaban haciendo sus hijos. Vean más adelante, por favor. Después del versículo 17, dice en el versículo 22 que Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo.
era uno de los que guiaba a Israel en la adoración. Sus hijos eran impíos, es decir, no conocían a Dios. Sin embargo, estaban involucrados en la adoración, a causa de que Elí era parte de la línea arónica. Elí y sus hijos estaban involucrados como sacerdotes. Sin embargo, el asunto aquí estaba en que la vida de estos jóvenes era de un testimonio terrible. Y Elí lo había escuchado. Elí sabía, le llegaban los rumores. Yo no sé si de aquí surgió aquello de hijo de pastor, lo mejor. No, lo peor. Pero aquí el asunto es que el papá sabía. Y observen, vean ahí, versículo 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Eso fue todo. Este era un pecado de graves consecuencias. Ellos estaban involucrados en la adoración, estaban dando mal testimonio, estaban profanando las cosas de Dios. Entonces, Elí simplemente les dijo: no está bien lo que hacen. En el capítulo 3, ahora sí vayan ahí, ahí aparece Samuel, y Samuel recibe de parte de Dios nuevamente un mensaje para Elí. Y en el versículo 11 le dice Dios a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. ¿Ven eso? Es decir, Dios sabe que tú y yo sabemos. Dios sabe cuando tú y yo sabemos las situaciones de nuestros hijos. Dios lo sabe. Y dice: por la iniquidad de la... Perdón, estamos en el versículo 13, gracias. Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Dios sabía que Elí sabía y que Elí no había tomado las medidas correctivas suficientes. Que Elí no había quitado a sus hijos del sacerdocio. Que una vez que el hijo está cometiendo un pecado, que está actuando en contra de Dios, clara, evidentemente, esto no es una apreciación, no es así como que, se me hace como que por ahí anda la cosa. No, esto era evidente, claro, ya venían y decían: oye, tu hijo, esto, oye, Elí, otro hijo, mira, está allá, Elí esto, Elí aquello. Y Elí debía en ese momento quitar a sus hijos del sacerdocio, y posiblemente esto les llevaría también a la muerte. Y Elí solamente da un pequeño sermón, algo así como: ahí te encargo, hijo. Dios sabía esta situación, manda un mensaje a Elí y le dice: no, esta profanación, esta blasfemia no será expiada, es decir, no habrá un sacrificio con el cual puedan ser perdonados. No tomaste la situación en tus manos, no les estorbaste, no pusiste barrera, significa, entonces Dios tendría que entrar a esta situación. Y lo que vemos en el capítulo 4 fue terrible, porque en el capítulo 4 los filisteos vencen en la batalla a Israel, versículo 2, roban el arca, versículo 3, ¿y qué creen que sucedió con sus hijos? Murieron en batalla. Los hijos de Elí murieron en batalla.
7. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Tremendo, ¿no? Aquí es donde podemos ver cuando somos negligentes en actuar, en orar, en tratar las situaciones con nuestros hijos. Escucha, hermano varón, Dios va a entrar, Dios va a tratarlo, porque nosotros somos imperfectos y en ocasiones nos falta la sabiduría o nos falta la determinación o el compromiso con la palabra de Dios para decir, bueno, voy a tratar la situación. Si mi hijo tiene 1 año, la voy a tratar. Si tiene 5 años, la voy a tratar. Y si él tiene 10 años, la voy a tratar de manera diferente. Pero si tiene 15 y 20 y 22 y ya mide 1,90, lo voy a tratar también. De manera diferente, pero lo voy a tratar. Si nosotros no entramos, si nosotros no tratamos, ¿quién lo va a hacer? Dios. Dios sí lo va a hacer. Y en este caso el tratamiento fue doloroso. ¿Por qué? Porque vean esto, versículo 18, que aconteció cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Vean eso. Tremendo. ¿Le has dicho alguna vez a tu hijo o tu hija que la vas a castigar por algo que hizo y al final no pasa nada? ¿Le has dicho alguna vez a tu hijo o tu hija que esa situación vas a tratarla con ellos y vas a hablar con ellos y al final no pasa nada? La muerte de Amnón seguramente causó gran dolor. David, regresando allá, segundo de Reyes, esta muerte seguramente, segunda de Samuel, perdón, capítulo 13, esta muerte seguramente trajo gran dolor. Ahora, ¿cómo va a actuar David? Recuerda, ya esta es la segunda situación. Amnón humilla a Tamar, esa es la primera. Y ahora Absalón mata a Amnón. Esa es la segunda. ¿Vas a entrar o no vas a entrar? ¿Vas a tratarlo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vean, observemos ahí. Capítulo 13, versículo 37. Entonces, perdón, desde el 31. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Más adelante en el versículo 34, y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos el joven que estaba de atalaya, miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: he allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz, lloraron. Y también el mismo rey, y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó, y se fue a Talmai, hijo de Amiú, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. ¿Quién es el niño precioso consentido de papá? ¿Quién? Eso pasó. ¿Por qué David no llamaba la atención de sus hijos? Era su consentido.
Era su consentido. Fue su consentido. Hermanos, es muy fácil tener una cierta debilidad por nuestros hijos. Los amamos. Son nuestros hijos. Decían los abuelos, es nuestra sangre, ¿no? Son nuestros herederos. Es muy fácil tener una debilidad que nos lleve aún a pecar como padres. La mayoría de los hijos derriten el corazón, ¿no? Debemos reconocer, y aquí debo dar algunos tips, debo dar algunas pistas. Miren, algunos hijos son expertos para derribar cualquier barrera del no. Por ejemplo, algunos son excelentes, prácticamente tal vez nacieron para ser actores, ¿sí? Algunos, por ejemplo, son expertos en medicina. Me duele el estómago, no puedo ir a la escuela, por ejemplo. Otros, por ejemplo, son expertos en cronología. Tiene 3 meses, 2 días y 5 horas que no me compras nada, ¿no? Algunos otros, por ejemplo, son expertos en evaluar los riesgos. Son expertos en evaluar los riesgos. Si no voy a esa reunión, todo el salón va a reprobar. Otros, por ejemplo, pierden la noción del tiempo. Nunca me compras nada. Todo eso para derribar el no. David no hizo nada, simplemente dejó que pasara el tiempo. ¿Por qué no les reprendía? Hay un síndrome, es una afectación rara que sucede comúnmente. Las mujeres, muchas mujeres han hablado de esto. Es el síndrome de la boca silenciosa. Es el síndrome de la boca silenciosa. Muchas mujeres se quejan de que sus esposos no dicen nada. Oye, es que mira, tu hijo, ve lo que está haciendo. Mira dónde está trepado. Mira a qué horas son, no ha llegado. Mira lo que está, ve la manera en que está vestido, vestida. Mira con qué clase de personas anda. Ahí aparece el síndrome de la boca silenciosa. ¿Cuál es? ¿Cómo se manifiesta? No dice nada. El papá no dice nada. No se involucra. No habla con nadie. No dice nada. Proverbios 23:14. Véanlo ahí en sus Biblias. Nuevamente tenemos que ir al pasaje, a la escritura, para ver cuál es el modelo de Dios. ¿Qué sucede cuando el pequeñito, precioso, hermoso, el hijo consentido, está a 2 metros colgándose de la reja y se va a caer y está en gran peligro? ¿Qué pasa cuando le has dicho 2, 3 veces, cuando la mamá ya no puede hacer nada? Proverbios 23:14, desde el versículo 12, por favor. Vean, hablando nuevamente a los hijos, dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿qué? No se va a morir. No se va a morir. Versículo 14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y escucha, en ocasiones también de la cárcel, también de las drogas, del alcoholismo, del cigarro y de tantas y tantas malas compañías que andan por ahí comandados por Satanás, que quieren arrebatarte a tus hijos. ¿Te das cuenta? Esa vara que ven ahí en el versículo 14 era un instrumento así de madera, más o menos de este tamaño. Cuenta la leyenda que en la antigüedad, eso es del siglo pasado, era muy común, era muy usada entre las familias cristianas para dar en la parte donde la espalda cambia de nombre. Y dicen algunos que era como mágica, porque en cuanto se aplicaba correctamente y con sabiduría, la actitud del chico cambiaba. ¿Qué les parece? David era negligente en reprender a sus hijos. Cuando Absalón regresó, vean lo que sucede en el capítulo 14.
Estamos en 2 de Samuel, capítulo 14. Cuando Absalón regresa después de 3 años, entonces, bueno, ha pasado el tiempo. La situación fue tremenda. Absalón mató a su medio hermano. ¿Es algo que es grave o no es grave? Es decir, este chico no solo se comió todas las salchichas del refrigerador, mató a su medio hermano. Entonces, en 2 de Samuel, capítulo 14, observen ahí en el versículo 23. Se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: vaya a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestias y por eso no se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Este es el chico del rey. Este es el junior de papá. Así fue Absalón. ¿Y qué vemos de David como papá? No trata la situación. Se hace el indignado, se hace el digno, se hace el ofendido y dice: no quiero verlo. Padres, hoy tenemos a nuestros hijos en casa, si están solteros. Hoy es cuando podemos hablar con ellos. Hoy es cuando podemos dialogar, instruirles, acercarnos. Un día los chicos ya no van a ser tan chicos, ya van a ser grandes y van a casarse y van a irse y ya no habrá tanta oportunidad. David se perdió la oportunidad de hablar con su hijo y de poder hablarle de lo que había hecho. Un hijo que no se reprende es un hijo que corre hacia el desastre y sus rebeldías son cada vez más grandes. Cuando tú tienes un hijo y ese hijo va en una carrera loca por el mal, es un hijo que se va a desbarrancar. Es un hijo que va a terminar allá en el barranco de las malas compañías, de la cárcel, de las drogas, de las deudas, del divorcio, del adulterio. Es un hijo que va a ir de mal en peor. Dios ha dado el recurso a los hijos de los padres para que como papá te acerques a él, te acerques a ella y le digas: hijo, hija, te quiero mucho, te amo y por eso quiero decirte esto. Sucede con un hijo que no es reprendido. En el capítulo 14, sí, por favor, capítulo 14. Versículo 33, pues Joab al rey y se lo hizo saber, entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Es todo. Yo no sé si alguno de tus hijos matara a otro de tus hijos, si le dirías algo o solo le darías un beso. Esto fue un pecado de consecuencias terribles. Un hijo no reprendido es un hijo que va de mal en peor. Un hijo, una situación no tratada es una situación que se va a complicar. Y en el capítulo 15 se complicó porque Absalón, no solo conforme con todas estas rebeldías y desobediencias hacia su padre y hacia Dios, ahora se lanzó para usurpar el trono de su padre, para matarlo a él y para ocupar el trono de rey. Capítulo 15. David no quería luchar con su hijo. Entonces, versículo 31, observen ahí.
capítulo 15, versículo 31, y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí que Usai arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo a David huyendo de su hijo. Estamos viendo a David el rey dejando su palacio y huyendo porque Absalón quería matarlo. Y esto es terrible. Cuando un hijo o una hija están en rebeldía, hay que orar por ellos, hay que pedir a Dios que los vuelva a su camino, clamamos a Dios por ellos, pedimos a Dios que tenga misericordia para que sus corazones se vuelvan al buen camino. Y Dios responde. Capítulo 17, versículo 14, vayan hasta allá por favor. En casa podemos meditar en todos estos pasajes. Dios en el capítulo 17 entorpeció los planes de Absalón. En el versículo 14, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. David oró, Dios actuó, y entonces Dios empieza a tratar con Absalón directamente. En el capítulo 18, ¿qué vamos a hacer con Absalón? Tal vez este chico ya está fuera de control, este chico ya no escucha razones, este chico ya está siendo un rebelde sin causa, o mejor dicho, con muchas causas, completamente ha dejado ya de escuchar. Algunos pueden tener hijos así. Este hijo ya está fuera de control, ya no escucha ni a los padres, ni a nadie de la familia, ya este hijo está completamente en el camino equivocado. Entonces Dios está actuando, y vean lo que hizo en el capítulo 18, versículo 9, y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Lo castigarás con vara y librarás su alma de la muerte. ¿Se dan cuenta? Qué importante es entonces que como padres nos involucremos en las vidas de nuestros hijos, que trabajemos en las vidas de nuestros hijos, que tratemos las situaciones en las vidas de nuestros hijos, que seamos prontos para proveer de lo que ellos necesitan, pero que también en lo que necesitan consideremos lo espiritual. Que como padres podamos ser pilares, guías, que estemos instruyendo y trabajando en las vidas de nuestros hijos. Esta es la función de un padre. Reprende a tus hijos cuando sea necesario y evitarás un castigo mayor para ellos de parte de Dios. Trata con tus hijos, acércate con ellos, háblales de lo que está sucediendo en sus vidas, y entonces podrás guiarlos en el camino correcto. Gracias a Dios, en el futuro David fue un buen padre. Pasaron los años, Absalón murió y él tuvo otro hijo. Y este hijo también de Abigail, fue un hombre considerado el hombre más sabio sobre la tierra. ¿Quién fue? Salomón. Salomón fue el hijo designado por Dios para construir el templo. Y ahora quiero que vayan al vayan por favor al primer libro de Reyes, capítulo 1, al capítulo 1, vayan allá por favor, comencemos a ver ahí, porque aquí tenemos otra rebeldía de otro de los hijos de David.
Aquí ya no fue Amnón, aquí fue Adonías. Y Adonías también se sublevó al trono de su padre, pero particularmente al trono que le iba a heredar a Salomón. Y si ven en el versículo 5, primero de Reyes, capítulo 1, versículo 5, Adonías se rebeló diciendo, yo reinaré. Esto hizo que Adonías armara todo un complot y juntara a varios hombres del reino para ir en contra del designio de Dios, y en contra de la unción de Salomón como rey. Esta noticia llegó a oídos de Abigail, madre de Salomón, quien inmediatamente llevó el asunto a David. En todo el capítulo 1 lo que puedes ver es precisamente contando la situación a David. En el versículo 24 dijo Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonai reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Pues hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar. Y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho, viva el rey Adonías. ¿Qué vas a hacer, David? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a involucrarte? ¿Te vas a quedar callado? ¿No vas a hacer nada? ¿O vas a hablar con tu hijo? ¿Vas a tratar la situación? Versículo 28. Aquí este es el otro David. Este es el padre conforme a Dios, diligente. Entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Versículo 30. Tu hijo Salomón reinará después de mí, él está diciendo, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, y así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Vean qué buen regalo del Día del Padre puede ser esto. Entonces, y en el versículo 32 dice el rey David, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía hijo de Joiada, y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, montad a Salomón mi hijo en mi mula, llevadlo a Gijón, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón. Este es un padre que está actuando, está tomando cartas en el asunto, está entrando ahí a la situación, está diciendo lo que debían hacer, está tomando sus recursos, está organizando a la gente y está siguiendo la voluntad de Dios. Esto trajo que más adelante Salomón fuera ungido como rey, lo cual era la voluntad de Dios, y entonces el plan de Dios se cumpliera. ¿Por qué es que Adonías no había actuado de esta manera? Bueno, si regresas ahí en los versículos antes, en el versículo 6, esto había sido parte de las consecuencias de los años anteriores, porque dice que su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de... Parece que hay una etapa ahí, varones, en donde nuestros hijos nacen, los vemos ahí, estamos en el hospital cuando nacen, ¿cierto? Ellos están atrás del cristal y lo ves ahí y dices, ese es mi príncipe. Ese es mi heredero, ahí está mi rey, ¿verdad? Yo sé de esto. Entonces lo ves ahí y dices, y además está guapísimo como su papá, claro, ¿no? ¿Notan por qué se le vinieron todos estos problemas a David? Yo sé, tú ves a tus hijos y dices, guapo, fuerte como su papá, ¿no? Bien parecido, ¿no? Lo ves, su orgullo, ¿cierto? Ves a tu hija, dices, hermosa mi niña, ¿verdad? La ves, pero mira,
Esto puede traer muchos problemas si solamente te quedas ahí y no tratas las situaciones. Dios, quiero preguntarles esto, ¿Dios intervino en esto? Sí, Dios intervino en esto. En el capítulo 2, vean allá. Al final, versículo 45, y el rey Salomón será bendito, y el trono de David será firme perpetuamente delante de Jehová. Entonces el rey mandó a Benaía, hijo de Joiada, el cual salió y lo hirió y murió, y el reino fue confirmado en la mano de Salomón. David actuó, llevó a su hijo, hizo lo que Dios había dicho, y Dios bendijo a David y Dios bendijo a Salomón. ¿Quieres bendición para tus hijos, varón? Hermano, ¿quieres bendición para tus hijos? Sigue el camino de Dios, sigue sus mandamientos, involúcrate ahí. Hace unos años salió una película, en el 2009, que sí se llamó El mejor papá del mundo, con Robin Williams como actor principal. La película tiene un mensaje. El actor, en este caso, es el mejor papá del mundo porque escribe un libro acerca de su hijo. Por eso es el mejor papá del mundo. Esta clase de mensajes son los que el mundo quiere poner en nuestra mente. Puede ser el mejor papá del mundo porque le das todas las cosas que tu hijo quiere, le cumples todos los antojos, trabajas 18 horas diarias para que él tenga todo aquello que ha deseado. Eres el mejor papá del mundo porque siempre hablas bien de tus hijos. Cuando te preguntan, inmediatamente hablas de lo bueno que son ellos, y cuando no te preguntan también. Pero escucha, el mejor papá del mundo es el que toma los mandamientos de Dios como su guía, el que habla con sus hijos, les lee la Biblia con ellos, hace devocional con ellos, platica con ellos acerca de Dios, sirve con ellos a Dios, se congrega con ellos, comparte el evangelio con ellos, trabaja en lo espiritual con ellos, les enseña sobre las responsabilidades de casa. Amas a el que les muestra un papel hacia su esposa, provee en el hogar y pone en ellos un modelo a seguir. Ese es el mejor papá del mundo. Definitivamente, como padres tenemos tantas carencias. Quiero terminar con lo que David habló a Salomón. Primera de Crónicas, capítulo 28. Primero de Crónicas, capítulo 28. Y aquí tenemos la respuesta a la pregunta: ¿cómo es que David fue un buen padre e hizo que Salomón fuera bendecido por Dios al ponerlo como rey y bendecir su trono? Escucha las palabras de David, versículo 9, Primera de Crónicas 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, observa esto, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Ven lo que hace David? En primer lugar, le habla acerca del Dios de salvación. Reconoce al Dios de tu padre. En segundo lugar, le anima a servirle.
sírvele con corazón perfecto y le anima a servirle de corazón, voluntariamente. En tercer lugar, le presenta el carácter de Dios. Jehová escudriña los corazones de todos. Y en cuarto lugar, le dice, si lo buscares, si pones tu corazón ahí, si lees tu Biblia, si meditas en él, si oras a Dios, lo hallarás. Habrá disposición de parte de Dios. Y por último, pero si tú lo dejas, si tú ya no te congregas, si tú no obedeces, si no haces caso a lo que te decimos tus padres, si sigues tus propios caminos, si no eres diligente en tratar con tus pecados, si no oras, si no estás ahí en la palabra, si no sigues el buen camino, si no atiendes el consejo de tu mamá y el mío, entonces Él te desechará para siempre. Necesitamos mucha sabiduría de Dios, ¿cierto, hermanos? Necesitamos orar, pedirle al Señor, nos haga padres conforme a hombres como David, conforme a Él. Vamos a orar y pidámosle a Dios su gracia para poder ser padres fieles a Él. Bendito Dios, hoy te agradecemos porque podemos recordar la bendición que significa ser padres. Al pensar en esta enorme responsabilidad que nos has encomendado, no podemos dejar de pensar cuán cortos nos quedamos, cuántas limitaciones, cuánta negligencia en ocasiones, cuánta sordera. Pero hoy venimos a ti, delante de ti, y te reconocemos como nuestro Padre bueno, que da buenas cosas a sus hijos. Y hoy queremos pedirte, Señor, sabiduría para nosotros como padres, un entendimiento de tu voluntad, un corazón diligente para atender, para criar, para guiar a nuestros hijos. Danos, Señor, un corazón entendido de cómo criarlos para tu gloria, de cómo hablarles, de cómo involucrarnos, de cómo ser padres fieles a ti. Haz de nosotros unos padres como este David en sus últimos años. Ayúdanos, Señor, a quitar de nuestros corazones esas ideas que van en contra de tu palabra, que heredamos de nuestros padres, que tomamos de la sociedad, que vimos de otros y que nos parecieron adecuadas, pero que no están de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder desarrollar este papel de una manera fiel a ti, esta función, esta bendición tan grande. Te damos muchas gracias por ella. Te pedimos tu gracia para esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.